Mi estimado telepensante, mire con quién estoy, con Gonzalo de la Carrera, uno de los analistas, yo creo que, pero más agudo de todo nuestro país. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en este momento en que se genera una tremenda batahola en torno al voto en contra, los dilemas que genera esto de estar al lado del Partido Comunista, el voto a favor, que por otra parte daría esta constitución habilitante que la Jimena Rincón quiere para Chile, una constitución habilitante como la que quiere Bachelet y la que quiere, o la que quería, digamos, el Partido Comunista, que quiere el Partido Comunista. Así que está la batahola, gracias por estar en esfera pública y ayudarnos entonces a comprender mucho mejor la realidad. No, gracias a ti, Vanessa, por invitarme de nuevo. En tan poco tiempo, había estado hace unas pocas semanas contigo, creo. Feliz de tratar de aclarar esta confusión que están generando de un lado y de otro ambos bandos para confundir a la opinión pública y llevarlos a votar como ellos quisieran. Así que encantado de aclarar o conversar todas esas cosas que de alguna manera las personas creemos que se dan por conocidas, pero que no lo son tales. Incluso en el sistema político, te digo, hay mucho todavía, mucha gente que no entiende que el proceso en el que estamos inmersos es un proceso que no se va a pagar, no se va a acabar con el resultado del apruebo o del rechazo. Hay mucha gente que cree que es bueno aprobar, porque si aprobamos, entonces tendríamos una constitución en que la izquierda no molestaría jamás durante los próximos 20, 30 años y se apagaría este relato de la izquierda, como si fuera posible acallar a la izquierda y quitarle la posibilidad de inventar un nuevo relato. Así que feliz de poder aclarar por qué esto no se acaba ni con el apruebo ni con el rechazo y conversar sobre lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente y todo lo que tú quieras. Gonzalo, entonces comencemos con el artilugio que ya dijo Hugo Gutiérrez y nos adelantó de por qué este proceso no se va a cerrar, porque la legitimidad de haberlo mantenido abierto tiene que ver con el plebiscito de entrada y la papeleta, una de las dos papeletas, donde la gente votó mayoritariamente a favor de una nueva constitución. Pero no se ha tomado en consideración, dice Hugo Gutiérrez, la segunda papeleta, según la cual la gente no quería a los partidos políticos metidos en el proceso y por lo tanto todo lo que estarían haciendo ahora en la convención, en el nuevo consejo, digamos, sería ñuco, por así decirlo, no valdría nada. ¿Qué te parece a ti esa posición? ¿Puede mantenerse y potenciarse y Bueno, sea lo que te mantenga bien? Ujú. esa posición de Hugo Gutiérrez y del Partido Comunista ha sido siempre la misma. Lo que han cambiado son las circunstancias. Las circunstancias cambiaron porque ganó el rechazo abrumadoramente y porque ocurrió una segunda sorpresa, que el Partido Republicano obtuvo la mayoría de los consejeros, cosa que no estaba ni en sus mejores sueños. Y ahí hay que hacer una distinción. ¿Qué hubiese pasado con el Partido Republicano logrando su meta inicial, que eran 10 consejeros, respecto a su posición al apruebo o al rechazo? ¿Y qué pasa ahora que tienen 23 consejeros o 22 consejeros, porque hay uno que renunció, Aldo Sangüesa, respecto a su postura, respecto al apruebo o el rechazo? Lo de Hugo Gutiérrez tiene que ver con que él considera derogada la Constitución, toda vez que en el plebiscito inicial el rechazo tuvo un 22%, entonces él inventa esta ficción jurídica donde tácitamente el pueblo habría derogado esa Constitución. Pero lo que diga Hugo Gutiérrez hoy día ya no tiene importancia porque estamos en otro proceso, seguimos, ¿no es cierto?, en este proceso refundacional, sigue por parte del gobierno su empeño, su campaña por llevar a Chile hacia un país socialista para, como dijo en su discurso inicial Gabriel Boric, él iba a ser el sepulturero del modelo neoliberal. Y por lo tanto esto no se va a acabar. Y cuando yo digo que no se va a acabar, hay gente que podría pensar, decir, ¿sabes que entonces, si no se va a acabar, mejor voto apruebo?
¿O qué diferencia hay entre votar apruebo y votar rechazo? La gran diferencia es que entre el apruebo y el rechazo, la izquierda con el apruebo queda mucho más cerca de su objetivo final que de si ganara el rechazo. ¿Por qué esto no va a parar? No va a parar porque con los 4/7 que concedió la UDI, Chile Vamos, a la izquierda el año pasado, es un 57%, ellos pueden seguir reformando la Constitución eternamente dentro del Congreso. Ya no había plebiscito. Es decir, todo lo que no logren a través de estos dos procesos constituyentes lo van a intentar lograr a través de la bajada de quórums de 2/3, de 66% a 57% en el Congreso. Ahora hay unos que me dicen, bueno, pero Gonzalo, si se aprueba, ese quórum sube de 57 a 60. Sí, pero eso son un par de votos. No, no es un cambio realmente importante como para frenar a la izquierda en su impulso, en su pulsión por refundar Chile. Y por lo tanto estamos metidos en un tremendo problema, porque la opinión pública se le quiere hacer creer que esto se acaba ahora. Hay algunos que se aterran cuando hay políticos que dicen, bueno, abriremos un tercer proceso, pero yo les quiero decir que no necesitan de esas declaraciones. El Congreso va a seguir operando y el Congreso con la mayoría del 57% puede seguir reformando todo hasta que la izquierda quede satisfecha. Recordemos que la izquierda, en realidad en realidad la izquierda no quiere una constitución per se. Lo que ellos quieren es cambiar todo su antojo con mayorías circunstanciales, idealmente por el 50+1. Ese ha sido siempre el predicamento de ellos, el usar el Congreso permanentemente para modificar las normas a su antojo. Y por lo tanto aquí lo que hay detrás de todo esto es cuánto logro, siendo izquierda o extrema izquierda, en bajar los quórum de manera de que permanentemente pueda en el Congreso la izquierda acercarse más al objetivo final totalitario, que es acabar con el modelo neoliberal o el modelo liberal, y también introducir todas las normas que tienen que ver con la Agenda 2030. Y es ahí donde entramos a otra discusión. ¿Qué pasa con las enmiendas? No, absolutamente. ¿Y qué pasa con quienes están impulsando esto detrás de los partidos políticos? Porque han habido algunos comentarios respecto de que gente digamos, de mucho poder económico son los que están detrás de pensar que la gobernabilidad en Chile depende de entregarle la institucionalidad a la extrema izquierda, creyendo esta gente lo que la etiqueta sería como los empresarios que habla Milei, ¿no? Creyendo que si hacen eso y le entregan el país a la extrema izquierda, ellos van a poder seguir adelante con cierta tranquilidad y confianza con sus negocios, etcétera. Entonces, habría al parecer detrás de todo este proceso una presión muy importante y curiosamente esos empresarios, muchos de ellos están metidos apoyando la Agenda 2030, donde, mi estimado telepensante, en toda la agenda no aparece ni una sola vez la palabra democracia. Mira, el empresario en general es muy inculto políticamente y en general persigue objetivos de corto plazo, que es cómo voy a terminar el fin de año. Yo escribí una columna cuando era columnista de Pulso, hace un tiempo atrás, que se llamaba Los empresarios del gobierno de turno. Los empresarios siempre son, y otra que miénteme, miénteme que me gusta. Suenan dos columnas dedicadas a los empresarios, los grandes empresarios, porque la gente confunde, cree que uno está aquí en el Congreso, como que de alguna manera te estereotipan defendiendo a los empresarios grandes. El empresario grande es un maximizador y es un maximizador de corto plazo. Y ellos siempre han estado con el gobierno a turno, nunca han tenido una ideología. Su ideología es el dinero. Esa es su ideología y su máxima. Y por lo tanto nosotros nos encontramos con Bernardo Larraín Mate, por ejemplo, promoviendo desde Evópolis ideas de izquierda. Yo tuve un intercambio con él hace un tiempo atrás donde le mandé una carta y le demostré que todos sus aportes financieros habían terminado en tales proyectos de ley, porque ellos creen que aportándole a la izquierda, de alguna manera compran protección y goodwill, de alguna manera son simpáticos, de alguna manera ellos se transforman de esta imagen de los grandes empresarios que se colusionan en grandes amigos de la democracia, las buenas costumbres y, ¿no es cierto?, y la responsabilidad social empresarial. Pero no se dan cuenta que al apoyar ese tipo de candidatos o al contratar asesores comunicacionales, estrategias comunicacionales de izquierda,
lo único que hacen es empeorar su situación de largo plazo. Y hoy día lloran algunos porque Chile está subsumido en un país que no crece hace 10 años, que se endeuda. Hoy día vimos que Codelco se endeudó otra vez más como si fuera Gran Gracia en 2.000 millones de dólares adicionales, que NAP se endeudó hace muy poco en 500 millones de dólares, pero no para meterlos en la operación de NAP, sino que para pasárselos al gobierno. Le pasó al gobierno 400 millones de dólares de lo que se endeudó. Y el gobierno que va a hacer con ese dinero se lo va a pasar a la burocracia y a sus amigues. Entonces, el grande empresario le hace un flaco favor realmente al país por no defender ideologías, sino que solo preocuparse de maximizar sus utilidades y dependentes. Y yo trabajé muchos años en el sector privado para lograr la meta de este año. El próximo año vemos cómo nos arreamos, pero este año hay que lograrla. Y la Agenda 2030 es una agenda nefasta, son 17 principios que están muy bien enunciados, con titulares muy bonitos, por ejemplo, el derecho a la niñez o las garantías de la niñez, o la autonomía progresiva, o el cambio climático, pero en todas ellas hay veneno detrás que impide a los países ejercer su soberanía. En la medida que las leyes o los tratados internacionales nos obliguen a nosotros a respetarlos con independencia de nuestra legislación o de nuestra constitución, quiere decir que nosotros vamos cediendo soberanía y quiere decir que la persona de a pie, su voto cada día vale menos, porque si todo lo que nosotros necesitamos en Chile ya está decidido desde afuera, quiere decir que no tendría sentido en el límite tener un parlamento o escoger autoridades, porque al cederle a la Agenda 2030 o al globalismo el poder de decidir para nosotros lo que es mejor para nosotros, es casi peor que entregárselo al Estado. Hoy diría que es peor que entregárselo al Estado. Hoy día la gran discusión en Chile es más Estado o más privado, más subsidiariedad o menos subsidiariedad, pero resulta que hay otra capa que es más globalismo o menos globalismo. La juventud entiende el globalismo como la interconexión en las redes, como la posibilidad de transar por Internet, como la posibilidad de comunicarse con otras urbes o otras ciudades o otras personas en otro mundo, otras culturas. Eso lo entiende como globalismo, como sin fronteras, pero se equivocan. El globalismo es una agenda, es una enunciado de propósitos para someter a los países a la ideología única y totalitaria que tienen estos organismos internacionales que están permanentemente dominados por la extrema izquierda y a quitarle a los ciudadanos de cada uno de los países la posibilidad de determinar sus propios futuros y de escoger con libertad los proyectos educativos para sus hijos, de escoger con libertad qué tipo de país quieren tener, qué ideología quieren creer, a qué culto quieren pertenecer. En definitiva, te va cerrando las posibilidades porque el acuerdo internacional o el tratado internacional firmado te lo impide. Y te quiero aclarar algo. Una de las últimas emisiones de deuda de Chile estaba condicionada, la tasa de interés, a que nos entregaban recursos a cambio de que en Chile se lograra la igualdad de género en los directorios. Es decir, si usted me dice, ¿qué tiene que ver con que Chile se vaya, se endeude y le pongan una condición? Porque es parte de la agenda. Porque es parte de la agenda. Ahora uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué hay gente que quiere esa agenda? Hay gente que quiere esa agenda porque tiene la posibilidad de aunar el poder en total, global, y usarlo en contra de las personas, porque esas personas las suponen tontas y desinformadas. Y la labor de nosotros como comunicadores es abrirle los ojos a la gente que esto no es algo banal, que no es algo que no vaya a influir en sus vidas, que es algo que puede tener un cambio radical en sus vidas. A eso se le llama conspiranoia. Y por lo tanto nos tildan de conspiranoico por conocer un poco más que ellos de lo que está ocurriendo en el mundo, por habernos informado un poco más. Entonces hay algo en la psiquis, que tú lo has estudiado mejor que yo, Vanessa, que se llama la disonancia cognitiva. Cuando yo como portador de una noticia te digo algo que incomoda tu psiquis o que te hace generar un mecanismo de defensa interno porque no eres capaz de soportar psicológicamente los efectos de lo que te estoy contando, muchas veces se mata al mensajero, se le rechaza o le dice, ¿sabes qué más? No quiero salir, no quiero seguir escuchando. Me recuerdo esto a raíz de los abusos de los legionarios de Cristo, el año 2008, cuando se destapó lo de Marcial Maciel. Yo me acuerdo que estando mis hijos en el Colegio Cumbres,
y habiendo mi hija fallecida en un viaje de estudio al Colegio Cumbres, yo inmediatamente me informé sobre los delitos, sobre los abusos de Maciel que venían desde el año 58 en adelante, y que siempre se daban por no ciertos. ¿Y por qué se daban por no ciertos? Porque la gente no quería informarse. ¿Y por qué no se informaba? Porque la iglesia le decía, esto puede afectar. Si tú te informas y tú lees, esto puede... Entonces yo me acuerdo haberle dejado pruebas a mi ex señora que datan de libros donde ex consagradas revelaban lo que estaban sufriendo ya en el año 2008, y la gente se negaba a leerlo porque su psiquis no era capaz de soportar que el pedestal en el cual habían construido su seguridad fuera a derrumbarse. Lo mismo pasa en política, lo mismo pasa en todo ámbito de la sociedad. Y hoy día vemos que ayer salieron 30 ex consagradas de los legionarios de Cristo de todo el mundo a denunciar que lo que estaba ocurriendo en Chile, lo que se había denunciado en Chile, podía ser cierto porque ellos lo habían vivido. Entonces, aquí no pasa lo mismo en política. En política hay dos bandos, uno que quiere el apruebo y otro que quiere el rechazo. Los dos bandos están mintiendo, Vanessa. Ninguna de las normas que se han aprobado en comisiones son una realidad. Y yo te puedo hacer una apuesta aquí, ahora, que el no pago de contribuciones que celebra el bando liderado por republicanos no va a terminar estando en la Constitución y que vamos a seguir pagando contribuciones igual. ¿Y por qué te puedo asegurar eso? Primero, porque no ha pasado por el Pleno. Y si pasara por el Pleno, todas estas normas tienen que ser votadas en comisión primero. Re fácil lograrlo en la comisión porque tenemos mayoría, ¿no es cierto? Y me encantaría no pagar contribuciones porque es un impuesto al ahorro, un impuesto sobre platas que ya pagaron impuestos. Pero eso es otro tema. Después tiene que pasar por el Pleno y después tienen que pasar por la aprobación de la comisión de expertos. Estos 14 personas que fueron nombrados a dedo, poco democráticos porque no representan a nadie más que los partidos políticos que los nombraron, y en cuyo composición republicanos tiene solo un experto. Y si no llegan a acuerdo y se rechaza, es decir, esta comisión experta podría borrar con el codo todo lo que escriban con la mano los constituyentes. Pueden borrarlo todo. Y si no hay acuerdo, se da una comisión mixta. Oh, qué sorpresa. Y en la mixta, ¿quién tiene mayoría? ¿La tiene republicano o la tiene Chile Vamos? ¿O la tiene la izquierda? Ciertamente no la tiene republicano. Ciertamente todo lo que republicanos logre mejorar esta constitución en el texto, en el papel, puede ser absolutamente votado al torno a la basura por la comisión de expertos primero o por una comisión mixta después. Es decir, lo que se va a plebiscitar al final del camino puede tener muy poco que ver con los anuncios que se están haciendo hoy día. Muy complicado porque también pasó esto de la baja de enmiendas entre las cuales estaba esta supremacía de la ley chilena sobre los tratados internacionales, que se supone que, porque está muy complejo también el diseño de todo este proceso, de ese diseño republicano no tiene mucha responsabilidad, ¿no? Ninguna, de hecho, porque se supone que volvería como a una especie de, uno dice, de caja negra, de buenas intenciones en las que todos se tienen que poner de acuerdo y cambiarle un par de palabras para volver a sacarlo. O sea, no sería tal que se bajó para no volver a poner la indicación, sino que habría que como que hacerle una redigestión a la indicación. ¿Qué piensas tú de estas bajas indicaciones que generó bastante desafección en el sector porque eran indicaciones clave, las identitarias como le llaman, como si tener un país independiente y soberano fuera algo identitario, solamente interés del Partido Republicano? Increíble. Bueno, y cómo está reaccionando también el sector frente a esto y frente a lo que está pasando respecto de que el republicano efectivamente está dando como por hecho que esas indicaciones van a quedar en texto final y obviamente que eso, digamos, la Comisión de Desinformación diría es fake news, ¿no? Mira, hay varias cosas que decir. Primero, respecto a lo identitario, ¿qué de malo tiene que uno defienda su identidad? Si en el juego democrático republicano logró la mayoría en el constituyente, la constituyente, ellos tienen el perfecto y legítimo derecho, respaldado por el soberano, que somos nosotros los electores, de ejercer su mayoría. Ahora existe este complejo, dado que en el proceso anterior se ejerció tan mal, entonces le traspasaron este complejo a republicanos, y republicanos tiene que administrar no solo el evitar ser tildado de identitario, cuando la palabra identitaria significa que yo estoy muy seguro de mi identidad,
y yo creo en mis principios, creo en lo que creo, sé quién soy, estoy conforme con quién soy y estoy conforme con que represento con esa identidad a quienes votaron por mí. Entonces, primero decirlo que la palabra identitaria para mí es un uso tramposo de algo que yo sí me siento muy orgulloso de tener una identidad y estar seguro y de conocerme como me conozco. Segundo, decir que Republicanos no tiene por qué comprar este eslogan del centro, de los buenistas y de la izquierda, de que ahora ellos que son mayoría, entonces tienen que conducir este proceso a buen término. Pero ¿cuál sería el buen término? Sería aprobar lo que ellos quieren, siendo minoría. Ese sería el buen término. Entonces yo no entiendo hasta aquí, que alguien me explique, republicanos, por qué ellos tienen que hacerse responsables de llevar a buen término una constitución habilitante para la izquierda. ¿Por qué? Ellos no tendrían por qué haberse hecho cargo de esa responsabilidad. Ellos tendrían que hacerse cargo de cumplir con sus electores. Yo que voté por consejero republicano, hice campaña para que otros salieran electos. No estando en el Partido Republicano, creo que nosotros le ofrecimos a la gente el rechazo. Y se lo ofrecimos por muy buenas razones que siguen ahí, que no se han borrado por el hecho de que el republicano tenga mayoría, por ser un proceso que nace a la violencia, por ser un proceso ilegítimo, por haber sido cocinado por 8 personas sin representación para obligarnos a entrar en un nuevo proceso, por tener una tutela sobre lo que hagan los consejeros, es decir, una tutela que puede incluso borrar con el codo lo que ellos escriban con la mano. En definitiva, por ser un filtro final antes de someter a la opinión pública lo que se haga, es decir, lo que la representación popular mandató va a ser corregido, moderado, modificado o borrado por personas que nadie nombró. Entonces, yo sigo pensando que los republicanos, en lugar de hacerse responsables por este proceso, en que les endosen mañosamente una responsabilidad que no tienen y que no quisieron, porque ellos participaron de este proceso, no porque quisieran, participaron de este proceso para intentar ser disidencia dentro de la constituyente. Encontraron con la mayoría. Entonces, yo por lo menos pedí que me representaran y los escogí para que rechazaran. Ahora se dice, bueno, esa es una postura un poco idiota la mía, porque ¿cómo voy a rechazar algo que no conozco? Entonces yo contesto con lo siguiente: si efectivamente no conozco lo que van a hacer y hay que esperar hasta el final, entonces también le pido coherencia a quienes andan pidiendo un voto a prueba sin conocer el texto final. Entonces, ahí es donde uno ve lo que dicen públicamente los políticos en los medios de prensa y cómo actúan en la semana siguiente cuando se toman un bus, un avión y recorren los países. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué están llamando a votar rechazo o a votar apruebo si no conocemos el texto? ¿Por qué están haciendo campaña a través de las enmiendas que se aprueban en las comisiones si todavía no conocemos el texto final? Entonces, hay una contradicción total del sistema político, y esto corre para ambos bandos, en el sentido de querer vendernos un resultado sin tener certeza de qué es lo que finalmente va a quedar en el texto final, y ellos mismos, entrevistados en medios masivos, dicen que no hay que pronunciarse. Pero cuando salen a hacer campaña, se olvidaron de lo que le dijeron a Estado Nacional o a la entrevista que fuera durante el fin de semana y hacen campaña como si el texto estuviese escrito. Y eso yo creo que defrauda a los electores. En el caso de esta semana que explotó, que es el de Tere Marinovich, que fue una tremenda consejera o una tremenda constituyente la vez anterior y que se llevó todos los costos políticos de defender una posición junto con Rocío Cantuaria y otras personas más, ellos están por el rechazo y tienen el legítimo derecho a estar por el rechazo. Eso no los hace ni comunistas ni totalitaristas, lo hace defender una posición. Lo que ahí ocurrió con Tere Marinovich es que ella, después de un largo trabajo, creo que tiene todo el derecho a sentirse absolutamente desencantada con el producto o el resultado o la retribución que le están dando a su voto. Y ella lo que hizo, a mi juicio, fue alertar, lo mismo que te estoy alertando yo con otras palabras. Nada de lo que se esté publicitando ahora se puede dar por zanjado o por logrado. Y yo eso sí estoy de acuerdo contigo, creo eso sí que la posición del rechazo es una posición más razonable en la medida en que efectivamente todo este proceso es un proceso ilegítimo e ilegal y por lo tanto el rechazo tiene un argumento a su favor, digamos, lo que no tiene el apruebo en este plebiscito, porque, no, porque en el fondo el apruebo lo que nos están pidiendo
Es lo mismo que nos pidieron el plebiscito de entrada. Aprueben algo que no sabemos qué es lo que es, la hoja en blanco. Nosotros en este momento no tenemos idea. Lo que sí es que vamos a tener un mes, en 30 días, digamos, la gente no se va a poder hacer una idea clara de qué es cuál es el contenido del texto. Nosotros lo vamos a leer, pero estos son textos muy complejos, muy difíciles, y en un mes es muy difícil también transmitir cuáles pueden ser sus fortalezas o debilidades. Mi hipótesis es que aquí ya no se trata de la Constitución. Mi hipótesis es que a todos los bandos les importa nada lo que esté escrito en ese texto, que aquí hay un noviembrismo y un octubrismo funcionando. El noviembrismo es hoy día el discurso hegemónico, hasta una hipótesis que se tragaron todos los sectores, exceptuando la extrema izquierda, que dicen, bueno, démosle esta constitución habilitante, como dice Jimena Rincón hoy día, que no es otra cosa que darle la constitución que quiere el Partido Comunista y que quiere la señora Bachelet, sí, no es otra cosa que eso. Demos la constitución habilitante y seguimos adelante porque el país necesita cambios. ¿Ah? Mira, qué sólidos los argumentos. Es una persona que ha estudiado, que tiene una gran experiencia política y que nos habla realmente de una profundidad que a mí me importa, ¿no es cierto? Y luego, entonces, todos los demás, en el fondo, a mí la sensación que me da que aquí lo que se está jugando más bien es una presidencial, son cálculos asociados a las próximas elecciones, de que si nosotros quedamos como en el caso republicano dentro del juego y logramos llevar bien a cabo este proceso, podemos capitalizar el voto rechazo, podemos capitalizar también a toda la gente que quería una nueva constitución para Chile y luego eso nos aplana el camino a nosotros para hacer una muy buena campaña y llegar al gobierno y quizás desde el gobierno y con una mayoría parlamentaria hacer las reformas a la constitución que entonces alejan a la constitución de la que quedó habilitante, no sé, me imagino una estrategia de esa índole. Creo que lo que está en juego en diciembre no es lo que se está mirando, esa es la sensación que a mí me da. Mira, qué duda cabe que los bandos están posicionándose para las elecciones de alcalde y después de las presidenciales y parlamentarias que siguen. Y que por lo tanto la constitución es un puente, es un vehículo, es un medio para lograr otro fin, que no es la constitución, la mejor constitución para todos los chilenos. ¿Qué duda cabe de eso? De eso si efectivamente el republicano hubiese logrado 10 consejeros y no 23, estaría por el rechazo. Eso no me cabe ninguna duda. El hecho de que tenga mayoría abre el apetito para otras agendas. A mí lo que me preocupa es, primero, en las élites, y en las élites intelectuales, en las élites económicas, en las élites socioeconómicas, ya se cansaron. Fíjate que son las personas más preparadas y las primeras en agotarse y casarse, y quieren aprobar porque eso les daría un aura de sensación de que por fin logramos estabilidad y certezas. Yo les quiero decir que están equivocados. No van a lograr ni estabilidad ni certezas aprobando. Este ciclo no se cierra, eso es lo primero. Sí. Segundo, decirle que para mí, yo no tengo ninguna relación con la bancada de republicanos, salvo estar sentado al lado de ellos, pero yo no participo en sus reuniones, no participo en la interna del Partido Republicano, no soy miembro. Pero sí te puedo decir una cosa, que como analista, yo creo que el hecho de que republicanos vaya por el apruebo, y supongamos la hipótesis, lograra que se aprobara, eso lo va a capitalizar Chile Vamos. Ellos son los dueños de este proceso. Ellos son los que fueron de rodillas a donde Boric, derrotado, a levantarlo y ofrecerle abrir un nuevo proceso constituyente. Jamás Chile Vamos le va a conceder a republicanos en el evento del triunfo del apruebo que gracias a republicanos se logró el apruebo. Jamás en una constitución por lo demás firmada por Boric. O sea, mira lo paradójico, es casi patológico. Por lo tanto, como estrategia presidencial, si ese fuera el caso, todo esto juega a favor de Evelyn Matei. No creo que juegue a favor de José Antonio Cast. Creo que es absolutamente al contrario. Si gana el apruebo, gana Evelyn Matei, gana Chile Vamos, y a José Antonio Cast lo van a tildar de extremo en ese mismo minuto. Lo van a tratar de extremo y lo van a excluir de ese club. José Antonio Cast no es capaz de llegar y abrazarse con Cataldo y el Partido Comunista como es Evelyn Matei. En este caso, Republicanos estaría jugando en la cancha de Chile Vamos, cosa que era la inversa hasta antes de la elección de consejeros constituyentes. Republicanos había logrado magistralmente llevar a Chile Vamos a jugar en la cancha de Republicanos. Pero ahora, con esta retórica, Republicanos, a mi juicio, se compró una historia de que son responsables de llevar a buen término este proceso y se puso a jugar en la cancha de Chile Vamos. La cancha de Chile Vamos Republicanos, José Antonio Caz versus Evelyn Matei, Republicanos es el
sucedáneo, la copia barata, y Chile Vamos es el original. No sé si me explico. Creo que el error conceptual aquí es que si gana la apruebo, ¿quién capitaliza? Para mí capitaliza Chile Vamos y Evelyn Matei. Y pierde José Antonio Cast. Para mí, si es que gana la apruebo con José Antonio Cast apoyando la apruebo, se acabó la carrera política de José Antonio Cast. Estoy así de tajante. Creo que definitivamente pierde todo su factor diferenciador. ¿Y dónde estaba el factor diferenciador entonces José Antonio Cast? En buscar el centro político, en buscar esa falsa moderación o en buscar a esos 5 millones de votantes que hoy están obligados a votar y que antes no lo estaban. 5 millones de personas que no le interesa la política, que abominan de la política, pero sí le interesan dos cosas, seguridad y empleo. Y en ese segmento, José Antonio Cast era mucho más fuerte que Chile Vamos y que Evelyn Matei. Y por lo tanto, yo habría buscado, si estuvieran republicanos, a ese público, a esos 5 millones de votantes que están aterrados con el narcotráfico, con el narcoterrorismo, con la inmigración ilegal, con la falta de salud, de seguridad, de acceso a la educación. Ahí es donde José Antonio Cast es mucho más fuerte que la Evelyn Matei, pero no va a ser más fuerte que ella si se, de alguna manera, busca ir al centro, como lo está haciendo la Evelyn, porque el centro político ideológicamente no existe. También con lo políticamente correcto, te quiero decir algo. Si uno retrocede y dice, bueno, buscar esta sensación de ser políticamente correcto, ¿tiene algún valor? Churchill era políticamente incorrecto. Margaret Thatcher era políticamente incorrecta. Y los ingleses no son políticamente incorrectos. Trump era políticamente incorrecto. Volviéndonos más cercanos, Bolsonaro, en un país que no es un país de derecha, era políticamente incorrecto. Javier Milei es políticamente incorrecto. Gabriel Boric, presidente de la República, es políticamente incorrecto. Y por lo tanto, el que sea políticamente correcto o políticamente incorrecto no tiene nada que ver con que lo que elijan el ciudadano al final del camino. Los ciudadanos van a escoger seguridad y economía. Y en ese aspecto era mucho más fuerte José Antonio Cast. Entonces, esta fiebre de alguna manera de cancelarte por opiniones, por ejemplo, la Natalia Pergentili, me criticó a mí por haber dicho que la ministra de la Cultura era una actriz con tintes porno. Sin embargo, ella hace 2 días me criticó mi forma. Hace 2 días habló de estos pendejos de mierda, ladrones sin vergüenza. Pero lo que pasa es que la cultura de la cancelación corre de un solo lado nomás. El misoginismo, por ejemplo. Anda tú a criticar a alguien que es mujer, inmediatamente eres misógino. Hace unos días atrás, el presidente Boric criticó a Gloria Navellán y Gloria Navellán, en vez de contestarle que era misógino, le contestó con argumentos. Claro, cuando no hay argumentos, se te ataca ad hominem, se te ataca a la persona y se te pone una carátula. Entonces aquí yo creo que la élite chilena y el empresariado se confundió, se mareó. Cree que va a lograr una estabilidad y que Chile va a volver a una calma y vamos a entrar en un status quo permanente con aguas planas porque gane la prueba. Y eso es absolutamente falso. Yo creo que Chile va a estar mucho más tranquilo ganando el rechazo, porque vamos a tener la oportunidad de ganar tiempo hasta escoger un nuevo Congreso y un nuevo presidente donde podamos restablecer cosas que son esenciales. Por ejemplo, que los tratados internacionales no son supraconstitucionales, que la Constitución de Chile está primero, donde podamos lograr volver con los quórum a los 2/3 para que Chile no sea un país bananero. Esas son las verdaderas líneas rojas en que el Estado subsidiario, porque aquí nos quieren vender de que la interpretación que hace los consejeros constituyentes de un bando, por ejemplo, de republicanos, es la interpretación correcta y que va a regir sobre el Estado, sobre el borde 5 que dice que Chile será un país, un Estado social de derecho. Entonces, acomodatísimamente una parte dice, yo lo cedí, pero es que yo interpreto que esto me permite tener un Estado subsidiario y me permite que los privados tengan un rol y me permite tal cosa. Bueno, eso está abierto a discusión. Nadie puede garantizar esto. Yo lo que sí te garantizo es que la izquierda siempre nos gana comunicacionalmente y siempre termina imponiendo su versión de cómo se interpreta un Estado de derecho. Y por lo tanto yo he visto que a ti te han criticado muchas veces porque dicen que en España y que en Francia o que en Alemania existe el Estado Social de Derecho, la teoría de Chalpin, pero nosotros no somos ni Escandinavia, no somos ni Francia, somos mucho más parecidos a Bolivia, parecidos a, ¿no es cierto?, a Ecuador, mucho más parecidos a Venezuela.
somos latinos y por lo tanto el Estado Social de Derecho va a significar que vamos a hacer una lista de supermercados y que nos van a pedir más impuestos permanentemente para financiar una lista interminable de deseos y de pitutos. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, absolutamente. Y ahí le podemos sumar la tesis de Garín, que en este mismo canal dijo que de aprobarse este modelo es tan caro, que vamos a terminar endeudándonos con los chinos y vamos a pasar a ser un satélite de China, ¿no? Porque en definitiva, para sostener eso, y que obviamente que al final tampoco se sostiene, si esta cuestión la tenemos clara, y la Agenda 2030 con su política poblacional también tiene una solución, que es que haya menos gente, ¿no? A la que repartirle estos derechos sociales. Entonces no tendrás nada, pero serás feliz y solamente quedarán los grandes dinosaurios ahí, supuestamente sosteniendo sus beneficios económicos, pero se ve difícil el diseño, la ingeniería social que hay detrás de todo esto, así como también se ve difícil en el proceso constituyente, porque si yo tengo la hipótesis de que si esto se aprueba y José Antonio y los republicanos pueden mostrar que ganaron batallas importantes como las contribuciones, como, no sé si digamos, el hecho de que nosotros podamos realmente consolidar nuestra soberanía, yo creo que no lo van a ganar, yo creo que hay un acuerdo en torno a que estas élites globalistas quieren que tengan supremacía los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, pero sí que puedan mostrar algunos éxitos importantes y en un país que el 78% está de acuerdo en una cosa, fíjate. El 78% de los chilenos está de acuerdo que quiere un Bukele, lo cual es gravísimo porque evidentemente que nos estamos acercando por la desafección que tienen los ciudadanos con sus representantes, nos estamos acercando a dos posibilidades, o tener una dictadura de izquierda o una de derecha, y a mí las dictaduras no me gustan. Entonces, pero en ese contexto, en el contexto de que un Bukele es, digamos, lo que está en el imaginario de los chilenos en general, como el arquetipo presidencial más valorado, eh, José Antonio tiene más probabilidades que Evelyn Matei, ¿no te parece? Yo prefiero mil veces que sea José Antonio presidente de la República que sea Evelyn Matei, porque Evelyn Matei hoy día puede ser, es un transvesti de la política, es una copia de Lavín, es alguien que no tiene ni Dios ni ley y que va a hacer lo que sea necesario para cumplir sus objetivos personales. Y por lo tanto, para mí la pregunta es clara. Mi temor aquí es que José Antonio para mí está equivocado en su estrategia. Aquí, si gana el rechazo, no tiene que competir ni tiene que demostrar nada. Él solamente cumplió su palabra. Pero si gana la prueba, él tiene que salir a demostrar que sus logros, y no fueron logros de Chile Vamos, pero curiosamente, para lograrlos necesita los 11 votos de Chile Vamos. O sea, cualquier logro que logre José Antonio Kast y sus representados también es un logro de Chile Vamos. Y va a ser muy difícil diferenciar esos logros, muy difícil adjudicar, sobre todo porque la población entiende un par de mensajes, entre cinco mensajes. Y por lo tanto creo que en ese tutti frutti es imposible explicar quién logró qué cosa. Y lo que va a quedar es que ganó la prueba y va a ganar que quedó una nueva constitución que la empujó Chaguán, Macaya y Chalpen, que ellos fueron y que subieron al barco José Antonio Castro una vez que él logró la mayoría. Y que por lo tanto José Antonio Castro sigue siendo un extremista, según ellos, y que por lo tanto hay que apartarlo, porque no va a ser útil para gobernar en esta unión. Y esa es mi tesis. Ahora puede que haya algo que no vea, que esté súper equivocado, pero sí lo que veo es que hay muchos militantes muy furiosos, muy enojados, de las cuatro enmiendas. Le habló el público de Bachelet, Que se no le habló a su cortó. público. Y aparentemente no bajaron las cuatro enmiendas. Aparentemente lo que hicieron fue subsumirlas en una enmienda general firmada por Chile Vamos de unidad de propósito que se llama. Entonces, marqueteramente quisieron venderle a la población de que ellos habían venido aquí a dialogar y a ceder, pero en realidad lo que estaría ocurriendo, según lo que yo he ido recabando aquí en el Congreso, es que no es que fuera una rendición o un arriar la bandera, sino que fue una vez que le vamos más o menos el mismo espíritu de una enmienda para presentarla en conjunto. Está por verse si eso es verdad o si eso movida le resulta, pero comunicacionalmente le resultó muy mal, porque comunicacionalmente, fíjate, he visto a todos los youtubers fanáticos de José Antonio Cast criticándolo. Creo que el echarse encima a todos tus vehículos de opinión
porque convengamos que Republicano no tiene prensa masiva en los canales tradicionales, tiene mucha difusión en los canales digitales, y los canales digitales se echó encima a Paralelo 33, a Con Mi Voto No, a la Fundación Nuevamente, a la Terema Javier Sin Censura, y en definitiva, ayer vi varios, de alguna manera se divorció de, sus, de su hinchada, de su barra, y eso le va a tener efectos. Yo espero que lo corrija, porque si efectivamente esto era una herramienta de marketing, fue mal utilizada. Y si efectivamente no han renunciado a sus principios, sería bueno que lo aclararan. Así que yo aquí aparezco como defendiéndolo, porque siempre he defendido la idea republicana y porque creo que José Antonio Caz, tú, yo, la Tere Maricho, vamos a pasar, pero las ideas son las que tienen que perdurar y defenderse. Y por lo tanto, yo siempre voy a adherir a las ideas republicanas y a las ideas libertarias y a la idea de un Estado pequeño y moderno, musculoso, que entregue contraprestaciones. Y Ya creo ahí que... sí, mucho mejor. Yo tengo una discrepancia contigo, Gonzalo, Cuenta. pero es una discrepancia que está basada sobre una hipótesis. El problema de por qué se comunicó tan mal, y tú tienes toda la razón, por si soy yo mal, yo lo repito acá un poco, el tema es que esta mala comunicación de la decisión del retiro, que no era retiro, sino que como refundir, ¿no es cierto?, estas cuatro enmiendas, cada una en esta unidad de propósitos con Chile Vamos, etcétera. Pero ¿por qué se comunicó tan mal? Se comunicó porque lo que se quería comunicar es que Republicano no es extremo y que está dispuesto a bajar, comillas, propósitos que eran identitarios supuestamente, y por lo tanto lo que se quiso dar es la impresión de que no eran extremos. Por eso se comunica de esa manera, en vez de decir, mira, la verdad es que vamos a volver a conversar sobre estos mismos principios que los vamos a llevar, pero lo vamos a conversar con Chile Vamos de manera de hacerlo de esa forma que vaya en un propósito unido. Eso era tan simple, ¿no? Pero el mensaje que se quiso dar es nosotros no somos extremos, nosotros estamos dispuestos a transar, nosotros estamos dispuestos a hacer la genuflexión. Ese mensaje para el sector que apoya al Partido Republicano, que lo apoyamos, ¿no es cierto?, es muy duro, porque en el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? Si esa es la forma de hacer política que ellos tienen, que es esa ida al centro, de la que hablabas tú hace un rato, entonces un gobierno republicano no nos sirve para nada, porque va a ser otro Piñera más que se va a subir al avión con el señor Boric y que va a estar haciendo la genuflexión hacia el centro. Y como tú bien dices, a Evelyn le sale bien, pero eso porque además tiene todo un sustrato emocional de mamá, de empatía, qué sé yo, femenino, que conecta con la gente por el lado de las emociones. José Antonio no tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde mi punto de vista? Si la estrategia va a ser la de Chile Vamos, es decir, si lo que va a imperar dentro del Partido Republicano es el espíritu de Chile Vamos, de ir a transar con esa centro derecha que al mismo tiempo le ha dado al país en bandeja a la extrema izquierda por el solo hecho de que no quieren aplicar la ley y no quieren castigar a quienes hicieron el golpe de Estado del 18 de octubre, entonces en realidad a nosotros nos conviene mucho más tener un gobierno, el próximo gobierno de izquierda que de derecha. Porque si la derecha va a jugar a favor de la izquierda, no podemos ser oposición, no podemos defender las ideas, el país se decepciona absolutamente porque siente que ya no tiene opción. Si donde tú tengas una derecha que no es una opción en términos de proyecto político para el país y que no la puede defender y capitalizar, como han sido los dos gobiernos de Piñera, ¿no es cierto? Entonces, esa derecha para lo único que sirve es para horadar y destruir y debilitar la posibilidad de pensar en otros términos, porque ellos te dicen que encarnan otra opción, pero no la encarnan. Entonces, desde esa perspectiva, y uno tampoco puede estar siendo oposición del propio sector, porque entonces uno también queda en esta situación muy difícil, ¿no es cierto? Que lo vivimos con Piñera, que fue súper difícil, qué sé yo. Entonces, al final, vale más tener un gobierno de izquierda, que uno pueda seguir demostrando lo mal que lo hacen y que luego se afirmen las ideas de derecha, para que realmente una derecha que esté dispuesta a darle un proyecto al país sólido y defenderlo pueda surgir con fuerza y con legitimidad. Porque si van a jugar al juego de Chile Vamos claramente, a nosotros nos conviene que el próximo gobierno sea de izquierda y no de un Chile Vamos, por mucho que tenga una etiqueta de republicano. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con eso, no sé en qué discrepamos, no me di cuenta cuál era la discrepancia, pero en todo caso, lo que sí te quiero decir es que creo que José Antonio Kast y republicanos tenían un activo, que eran una derecha que ponía límites y que tenía principios claros. No era una derecha que decía, si no te gustan mis principios, entonces abro el cajón y te saco otros, como es lo que ocurre con Chile Vamos.
Chile Vamos es una comunidad de techo, donde en el partido, solamente en el partido Renovación Nacional, hay muchas visiones, desde visiones sociales demócratas o de centro izquierda, hasta, ¿no es cierto?, visiones parecidas a las ideas de libertad con un Estado pequeño y un Estado subsidiario como tiene un sector de la UDI, que no es todo la UDI. El problema está en la opinión pública. La opinión pública te reclama que estas peleas le hacen daño al sector. Y yo siempre le digo a la opinión pública cuando puedo que, ojo, no porque lleven la carátula de Chile Vamos, son personas que compartan nuestras ideas, matrices. No. Renovación Nacional existe gente que es mucho más parecida a la izquierda, mucho más parecida al PPD, al Partido Socialista, que parecido a la UDI antigua o republicano. Pero como los periodistas, la opinión pública, los mismos encuestadores ponen en un mismo mapa de colores a Chile Vamos y a Republicano y los tildan de derecha o de centro derecha, la gente se confunde. Pero te quiero decir que en el fondo, el legado de Desborde, el legado de Joaquín Lavín, de Hernán Larraín como fue presidente de la UDI, de la última etapa de Chávez y de Piñera, es que esta coalición no es una coalición. Ellos llevaron candidatos que no eran candidatos que representaron la idea de libertad. Y te puedo nombrar varios, te puedo nombrar a la Erika Olivera, te puedo nombrar a la Osandón, te puedo nombrar a mucha gente que entró en las listas, porque las directivas arman las listas, que son personas que son mucho más afines a la centroizquierda, a la DC, a amarillos, a demócratas, al Partido Radical, al Partido Socialista, que a la derecha. Entonces, a republicanos no le conviene ir o querer participar de ese club, porque ahí es donde se diluyen las ideas republicanas. Y cuando tú dices que lo comunicaron mal, yo estoy muy de acuerdo. La comunicación que hizo Silva fue muy pésima, porque dijo en el fondo nosotros cedimos nuestras banderas, las arreamos. Eso fue lo que de alguna manera dijo. Y después dice no solo eso, sino que el titular tiene una bajada que dice, estamos dispuestos a ceder más. Entonces yo me pregunto, ¿qué persona en el mundo real que está vendiendo, por ejemplo, su casa, te dice, mira, mi casa cuesta 5.000 UF, pero si tú me apuras un poco, cuesta 4.500, y si me llega con una oferta de 4.500, te la voy a vender en 3.000? O sea, plantearle al electorado republicano de que Republicanos estaba dispuesto a ceder sus ideas matrices fue una pésima idea, porque en definitiva no era eso lo que estaban haciendo, sino que lo que estaban haciendo es tratar de lograr las mismas ideas matrices plasmadas en un texto en que fuera digerible por Chile Vamos para poder tener mayoría. Y ahí es donde entonces entró este enredo, porque después cometieron otro error, y que fue el error de salir a anunciar como hechos reales logros que no son tales, como el tema de las contribuciones y como el tema de la defensoría de las víctimas. Entonces yo creo que el republicano todavía está a tiempo de corregir eso, porque tiene mayoría en el Congreso, porque necesitamos que use esa mayoría, que no se acompleje de ser mayoría, y para que plasmen una constitución que sea competitiva, al menos con la constitución de Lagos, que es la vigente hoy día. Pero haciéndola, vuelvo a hacer la salvedad, por mucho que los republicanos mejoren la constitución, nada garantiza que esa vaya a ser la constitución, porque los expertos van a querer imponer la suya. Los expertos van a querer, cuando ellos tengan que revisar el texto constituyente, imponer lo que ellos habían hecho, para sentirse padres de esta constitución, que es la constitución de Bachelet, en el fondo, y que es la constitución habilitante para la izquierda. Y por eso era lo que yo decía cuando se me cayó la señal, era que todo este proceso ha sido una pérdida absoluta de tiempo y un abuso en la fe pública de las personas, porque nadie puede decir hoy día qué es lo que va a estar en ese texto final hasta que no pase por los expertos. Y por lo tanto, todo lo que se anuncia ahora son puros voladores de luces para hacer marketing en favor de una u otra opción. Y por lo tanto, yo me siento mucho más seguro pidiendo que rechacen frente a esta ruleta rusa, porque deja a la izquierda mucho más lejos un rechazo que un apruebo de lograr sus objetivos refundacionales y habilitantes. Ahora, Gonzalo, hay una cosa que me preocupa de fondo en todo este error que está cometiendo el republicano de promocionar ideas que son compartidas por todos nosotros, de modo como si ya fueran a ser realidad. Republicano sabe que, no, que existe una alta probabilidad de que eso que ellos están publicitando, como que va a quedar en la Constitución,
y por lo tanto se va a poder votar a favor de eso en diciembre, ellos saben que es una probabilidad, pero que no ni siquiera es la máxima probabilidad, sino que justamente porque esta comisión de expertos, esta comisión mixta, después los expertos, digamos, todo esto fue diseñado hacia los anhelos desde las bordes en adelante de Telier y el Partido Comunista. Entonces, la probabilidad de que haya un gallito de vuelta ahora, por lo menos si uno lo mira de afuera, sería alta, a menos que ya esté pactado y cocinado todo, a menos que ellos sepan que van a dejar que esas indicaciones pasen y por lo tanto, porque, a ver, me explico la posición, si ellos no tienen un pacto detrás que no lo han contado a la ciudadanía de que esas indicaciones sí van a ser aprobadas, entonces van a llegar a diciembre con un texto que no va a tener aquello que ellos celebraban públicamente y por lo que invitaban a votar a prueba. Y eso va a generar una decepción enorme en el electorado. O sea, si yo voy a votar esta constitución, ahora no tiene las contribuciones, pero no nos dijeron los republicanos que eso ya estaba. ¿Se entiende? No entiendo bien el juego, los riesgos que están tomando, yo los encuentro altísimos, a menos de que ya esto esté cocinado y les digan, sí, mira, esto súbelo como que va a salir porque va a estar. Yo te puedo garantizar que eso no está, que esto es un juego de quién tiene una mayor participación de mercado en las próximas elecciones alcaldicias. Yo creo que Republicanos, de haber escogido opciones, escogió la más riesgosa, en la que le garantiza menos tasa interna de retorno y la que aleja a José Antonio Cast de la presidencia de la República. Porque si efectivamente se diera que tuvieran todo cocinado y que las contribuciones van a pasar, cosa que yo estoy seguro que no van a ser así, pero si se diera ese escenario, el que va a capitalizar ese escenario va a ser Chile Vamos, no va a ser Republicanos, no va a ser, va a ser Evelyn Matei. Yo creo que Evelyn Matei se debe estar regocijando con esta opción que el destino le abrió. Y por lo tanto, creo que en ese escenario de no capitalizar los republicanos, José Antonio lamentablemente pierde toda posibilidad de ser presidente de la República y se abre un flanco para que aparezca alguien que realmente represente y defienda las ideas de derecha, sin apellidos, sin eufemismo, y que la gente lo asigne o lo asimile en su imaginario mucho más parecido a un Bukele que a una persona que está dispuesta a hacer una copia de Piñera o de Evelyn Matei o de Chile Vamos. Y creo que esos 5 millones de personas que la gente cree que son de centro no son de nadie. Esos 5 millones de personas van a votar por conveniencia, independiente de la ideología de la persona, porque a ellos no les interesa la política. Y creo que ahí está el capital que Republicanos tenía o tiene aún por rescatar si es que enmendan el rumbo para que José Antonio Kast sea presidente de la República. De lo contrario, lo veo muy difícil. ¿Pero qué significa enmendar el rumbo? ¿Significa ir por el rechazo? Significa andar siempre con la verdad. Significa decir, mira, en realidad aquí hubo un error comunicacional, nosotros no hemos arreado ni una bandera. Nuestra declaración de principio dice que defendemos la concepción, la vida del que está por nacer desde su concepción hasta su muerte natural y lo vamos a seguir defendiendo. Nuestra declaración de principio dice tal y tales cosas y lo vamos a seguir defendiendo, solamente que estamos tratando de hacerlo, como decías tú, de una forma en que Chile Vamos también se suba a nuestro bote, pero no que nosotros nos subamos al bote de Chile Vamos. Creo que eso sería lo razonable. Sería razonable también que se cumpliera con lo que se dijo. No nos vamos a pronunciar por este proceso hasta conocer el texto final y decirle a los votantes que votaron por los consejeros republicanos, nosotros te invitamos al rechazo y hasta que no nos convenzan, muy bien de lo contrario, a través de nuestras enmiendas, que es posible aprobar, seguimos por el rechazo. Yo creo que esa es la posición que mantiene al electorado clave, al que te llevó a esa posición, tranquilo. Pero esta otra posición no te mantiene tranquilo. Yo creo que es un error grave, comunicacional y estratégico, tanto porque la Constitución hay que protegerla para que sea la mejor posible, y si no es la mejor la que traigan ahora los expertos, es mejor quedarse con la que tenemos, y también como alternativa de gobierno para el futuro. Así que yo creo que Republicano tiene la mayoría, tiene las ideas, tiene el baúl de herramientas, lo que tiene que hacer es aplicarlas. Eso es el consejo que yo les doy. Y yo voy a seguir apoyándolos porque creo que es el único partido que apoya las ideas de libertad en el Congreso, que es donde realmente se cocinan las leyes o se hacen las leyes. Y creo que tenemos que concederle el beneficio de la duda y ellos tienen que conceder
que humildemente se equivocaron, de que por tratar de venderle a la opinión pública en general una idea de que no son extremos, es decir, en el fondo republicano se compró que son extremos y se está tratando de defender de ese complejo. Y yo les diría, no se compren ese discurso, no son extremos, no llaman a romper bienes públicos privados, quieren la democracia, la respetan, o sea, ¿por qué caer en ese juego? Eso es lo que yo les aconsejaría y volver a lo que es tu esencia, porque realmente es la esencia y la consecuencia lo que paga en política. Y este desencuentro entre Tere Marinovich y entre otras figuras de la derecha que está teniendo ahora José Antonio Kast puede repararse. Y yo le invito a que lo haga y la repare, porque él necesita no solo Chile Vamos, sino que necesita sus bases. Pero sobre todo necesita el que la gente vuelva a sentir que la integridad de los principios que defiende van a seguir siendo defendidos en el futuro. Me gustaría hacerte una última pregunta, Gonzalo. Eh, Cuando uno revisa las encuestas desde 2015, por lo menos, hasta mayo de 2019, solo un 3% de los chilenos, y de ahí para abajo, digamos, manifestaba que entre sus intereses estaba una reforma constitucional. Un 3% de los chilenos. Con el mal llamado estallido, es decir, con el golpe de Estado hoy día, el del 18 de octubre, se produjo toda una efervescencia mediática, una contaminación de las ideas octubristas, un despertar de los demonios que generó por un lado miedo de la población, o sea, parte importante de la prueba responde al miedo que tenían de que esto no parara y de que quemaran todo Chile, y eso de ese argumento no se hace cargo nadie hoy día. Pero también fue resultado de una campaña mediática, producto de un consenso de las élites noviembristas, de que había que ir hacia un nuevo proceso constitucional para parar a la izquierda golpista que debiera estar presa, porque eso es lo que debería pasar, ¿no? En un país ordenado, si te dan un golpe de Estado, metís preso a los golpistas, eso es lo que debería pasar. Entonces yo creo que la hipótesis que se está jugando ahora, porque a pesar de que las encuestas dan un alto nivel y han ido bajando 6 puntos en la última semana, qué sé yo, pero en general la gente está en contra, está por votar en contra. Y me parece que la hipótesis que se está jugando es que van a hacer una campaña mediática todos los noviembristas nuevamente, de forma tan intensa como la hicieron para el 18 de octubre, que lograron convencer a la gente que nunca había estado preocupada, ni siquiera sabía lo que era una constitución, de que ese era su problema. ¿Tú crees que podemos volver a repetir este escenario en el que finalmente la gente se deje llevar por el último spot, por la buena intención de la constitución habilitante, por republicanos aplaudiendo el texto por las grandes enmiendas logradas y que se dé vuelta el plebiscito y tengamos ahora, digámoslo así, en términos muy crueles para personas, por lo menos como yo, que creo que si no veo el texto definitivamente como algo mejor, estoy en contra de todas maneras, un 62% de apruebo ahora al proyecto que se presenta en diciembre, producto de ahora una fiebre, de resolvamos el problema y salgamos adelante como país, seamos todos unidos, llamémonos todos, y esta es la piedra angular que nos libera de Pinochet, nos libera de los golpistas, nos libera de todos los problemas y ahora sí vamos a tener gobernabilidad y vamos a estar todo bien. ¿Crees que ese es un escenario posible? Sí, yo creo que se pueden dar vueltas. Hoy día hay una clara tendencia al rechazo que ha ido disminuyendo, fruto de que Republicanos se acercó a Chile Vamos y de alguna manera habría una constitución que conversa desde el Partido Comunista Republicano, lo que nosotros damos que no es la realidad. Es imposible que sea la realidad, pero pueden en el campo de las emociones convencer a las personas de votar rechazo, lo que yo apruebo. Pero de aprobarse, lo que yo creo que no va a ocurrir, y eso es súper peligroso, es que sea un resultado abrumador, es decir, un 60-40, 65-35, que es lo que Chile necesita para tener estabilidad. O sea, si logran dar vuelta a la gente para que vote rechazo, vote apruebo, va a ser un triunfo pírrico y por lo tanto nos va a dejar en la misma situación en que estábamos antes, pero sí, si eso ocurre va a ser a costa, y eso es lo que me preocupa, a costa de la presidencia o la candidatura a presidencia de José Antonio Kast. José Antonio Kast, si gana la prueba, va a ser el gran derrotado, aun cuando él vaya a celebrar la prueba. Porque sus ideas van a haber sucumbido, las ideas del partido y las ideas de todos aquellos que votamos rechazo, van a haber sucumbido frente a Chile Vamos. Y por eso es que tiene a un Piñera tan activo hoy día, ¿no es cierto? Y a una Bachelet tan activa hoy día, tratando de llevar a José Antonio a jugar en la cancha de ellos
Y ahí yo creo que es donde perdieron el norte, se les perdió la brújula y están a tiempo de recuperarla. Sí, ellos pueden dar vuelta al resultado, sí, puede ganar a la prueba, pero lo que no va a ocurrir es que Chile quede en paz ni en calma, sino que va a ocurrir de que la izquierda, la extrema izquierda chilena va a estar un paso más cerca de lograr sus objetivos totalitarios. Eso es lo que yo siento que va a ocurrir si es que gana la prueba. Gonzalo, muchas gracias por esta tremenda conversación. Yo quisiera agregar un consejo también, dado que estamos desde estas plataformas intentando avanzar hacia el bien de Chile, hacia su libertad, y que eso lo hacen las personas, y en este caso la bancada republicana efectivamente en el Congreso lo ha hecho increíble, pero sus dirigencias al parecer no tienen buena estrategia comunicacional. Y tienen otro problema que lo resolvió el César, no me acuerdo cuál de todos los Césares tenía cuando volvía de las victorias, de las guerras que había ganado, qué sé yo, iba en su carro, ¿no es cierto? Y tenía contratado, digámoslo así, a una persona que le iba diciendo, no te olvides de que eres mortal, no te olvides de que eres mortal. Y ese es mi consejo para la dirigencia de republicanos hoy día, que cuando uno se rodea de yes men, de pura gente que te dice lo que tú quieres oír, puedes llegar a creer, como le pasó a un presidente de Chile que vivía en un oasis y finalmente le dieron un golpe de Estado, 2 meses después de haber dicho que vivía en un oasis. Y eso pasa cuando uno se rodea de puros yes men. Y eso pasa cuando la soberbia empieza a tener ese efecto, ¿no es cierto?, como de una droga, en que uno se cree inmortal, en que uno cree que puede tratar mal a la gente, en que uno empieza a tener actitudes displicentes. Y eso está sin duda que afectando muy fuertemente al sector que nosotros queremos pues tenga la fuerza para defender las ideas de la libertad, que tiene muy buena gente y que esa buena gente, me imagino, y lo sé también, no lo está pasando bien. Así es que, por favor, recuerden los dirigentes, los máximos Otra, dirigentes. Ajá, otra parte de esta, el rey anda desnudo. así es. El rey anda El- desnudo y no se olviden de que ustedes son mortales. así que, Eso dale es lo una... mejor. Yo quiero terminar esto diciendo que deseo lo mejor para republicanos, para sus consejeros, y lo mejor es, para mí, es mantener la promesa que obtuvieron, que le hicieron a su electorado para que votara por ellos. Si hacen eso, yo creo que la receta es fácil de cumplirla, es simple, y se mantiene la identidad. Así que eso sería mi consejo. Yo voy a seguir apoyando hasta que me den buenas razones para no hacerlo, y eso obviamente va a ser cuando se desplieguen las campañas y yo pueda evaluar si se le dice a la gente la verdad o se le cuentan cuentos. Y esperemos lo mejor. Muchas gracias, Esperemos. Vanessa, por Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo grande y aquí estamos, por lo menos nuestras ideas las vamos a mantener vivas, aunque seamos outsiders y estemos absolutamente indicados con el dedo como los identitarios extremos, etcétera. Aquí no se claudica, mi estimado telepensante. Un abrazo, gracias por estar en Esfera Pública. gracias a ti, Vanessa. Un beso para todos. Que les vaya muy bien. Chao.